Hace unos días surgió una polémica en la comunidad japonesa respecto a que no reconocen a la segunda temporada del anime ni a las VTubers del proyecto KemoV. Todo esto sucedió después de que una de las cuentas en YouTube llamada Sara subiera un video sobre las integrantes del proyecto KemoV, que es un grupo de VTubers oficial de Kemono Friends, respondiendo a los comentarios de unos suscriptores si en verdad eran parte de la franquicia de Kemono Friends. Esto suele suceder bastante, llegando a ser comprensible, ya que los consumidores podrían estar desconectados de Kemono Friends y simplemente seguirlas por su diseño o por su personalidad. Pero a partir de esto, los usuarios del antiguo Twitter, ahora X, empezaron a utilizar este suceso para expresarse de forma más abierta, compartiendo su evidente disgusto en forma de sarcasmo. Esto confundió bastante a la comunidad de habla inglesa, y sinceramente no los culpo. Ya han pasado 5 años desde Kemono Friends 2 y que de la nada el tema vuelva a tomarse es cuando menos un poco extraño. No es la primera vez que la comunidad japonesa se expresa de manera abierta. Pasó con el Tatsuki no Tanochi en su tiempo, y vaya que impactó en la audiencia de los episodios y con esto en las acciones de Kadokawa. Pero, ¿por qué justo ahora? Bueno, esa pregunta es fácil de responder. La comunidad de Kemono Friends es como cualquier otra, y aunque exista una parte que esté contenta con lo que se ha hecho con la franquicia hasta el momento, habrá otros que simplemente no están de acuerdo y necesitan algo para que su voz de cierta manera llegara a oídos de la empresa, en este caso sus VTubers. Digamos que hace más de 5 años esta comunicación directa era casi imposible, por lo tanto se crearon hashtags y todo un revuelo con tal de ser escuchados. Hay opiniones de que esto puede ser dañino para la franquicia y que pueda quedar aún peor. Yo no lo veo de esa manera. Es más, es muy bueno que los consumidores se expresen tanto cuando están contentos con lo que se les está ofreciendo como cuando que no. También comprendo que parte del fandom actual en su mayoría está conforme. Aún así, esa parte insatisfecha, la cual es una fracción de todo el fandom japonés, los cuales Kadokawa decidió enfocarse, volviendo la mayoría del contenido disponible solo para esta región. La comunidad japonesa se mueve un tanto diferente a nosotros, ya que nos manejamos mayormente por Discord, Facebook o incluso Reddit. Mientras tanto ellos en sus grupos de Line y mayormente en Twitter, donde comparten su arte y clips favoritos. Esto principalmente porque en su tiempo había múltiples raideos a servidores de Discord, tanto así que los servidores que quedan al menos te piden una ID válida de Kemono Friends 3 para tener acceso a los canales del servidor. Hoy en día pretende olvidarse toda polémica. Los fans restantes de la franquicia no quieren más disgustos, más confrontaciones. Simplemente quieren disfrutar de lo que les queda. Quizás llegando a ser algo drásticos, poniendo reglas específicas sobre guardar algún que otro comentario. Tras investigar un poco más la historia de todo esto, se entiende. Han pasado múltiples polémicas que hasta cierto punto ya han de estar cansados. Aunque los que están disconformes mayormente quieren una continuación a la historia de la protagonista Kaban, lo cual sería posible porque hay un lapso de tiempo entre Kemono Friends temporada 1 y la 2, cosa que sería bastante interesante saber qué hicieron durante ese tiempo, y a su vez explicándonos su posterior separación. Inclusive hay un grupo de personas desarrollando un videojuego actualmente sobre eso. Su material de cómics los publican en varios idiomas, incluyendo el español, así que no estaría de más echarles un ojo. Kemono Friends es una franquicia que ha pasado por muchas cosas a través de los años, haciendo que nueva gente entre y la antigua salga, por lo que el fandom del 2017 no es lo mismo a día de hoy. Por lo tanto es normal que la gente que esté satisfecha se quede y la que no esta se vaya. Al día de hoy la comunidad de Kemono Friends japonesa disfruta de Kemono Friends y sus VTubers, teniendo la capacidad para lanzar algo bueno a nivel global, porque lo tiene y es lo que personalmente me frustra, porque la franquicia es buena, tiene potencial, tiene una tremenda historia, pero bueno, no los puedo culpar por apostar a lo seguro, solo espero que en algún futuro tenga un final digno, al menos eso es lo que desearía. Este incidente no creo que repercuta en el manejo de la licencia de Kemono Friends Project, ni más allá de causar un ligero revuelo. Aunque esto es prueba de que aún después de 7 años, una parte de la comunidad quiere ver más de Kemono Friends. Kemono Friends 3 me gusta mucho su concepto, sinceramente quisiera que estuviera disponible de forma global, y con las VTubers de vez en cuando aparece uno que otro clip en mi feed que considero divertido. Díganme qué opinan ustedes, como siempre responderé a sus comentarios.
Muchas gracias por su apoyo y un saludo a mi amigo y compañero Killer360MLG y a Epic Leon, que sube contenido de Kemono Friends, así como a Mari Nono y a Exo Gaming, que son de la comunidad de habla inglesa. Sin más que decir, un fuerte abrazo al General S y a la comunidad que me ve. Nos vemos en otro video, donde hablaremos más sobre esta franquicia llamada Kemono Friends.